Bueno, en este video vamos a analizar cómo funciona el péndulo cónico, que tiene este formato que ustedes ven acá, ¿sí? Un punto fijo en el techo donde se le ata una cuerda de longitud L y en el otro extremo de la cuerda va un objeto con masa M, ¿sí? Este objeto tiene masa M. Entonces, se mueve la cuerda a un ángulo beta, como muestra acá, a partir de la posición de equilibrio, ¿no? Que sería como si estuviese esta bola acá, ¿no? Se le da un cierto ángulo y se lo hace girar en círculos, ¿sí? Esta cuerda genera una fuerza centrípeta que hace que esta masa se pueda mover en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Ahora vamos a entender un poco por qué sucede esto. Pero bueno, este sería como el centro de la circunferencia. Entonces, si yo quiero tomar un radio de circunferencia, en realidad es la distancia entre este centro y el objeto, ¿no? Por eso acá marca el radio. Que el radio no es un dato, ¿no? Al sumo yo conozco cuál es el largo de la cuerda y cuál es este ángulo. Y cuál es la masa, pero el radio habría que calcularlo. Bueno, en primera instancia, ¿cómo calcularíamos el radio del movimiento? Sabiendo el largo de la cuerda y el ángulo beta. Bueno, acá queda formado un lindo triángulo rectángulo, ¿sí? Este lindo triángulo rectángulo que intenté marcar ahí, ¿sí? Donde acá tenemos el ángulo recto. Y tenemos este ángulo beta que conocemos, ¿sí? Y entonces yo lo que quiero calcular de este triángulo rectángulo es su cateto opuesto, ¿sí? El radio, que es el cateto opuesto. Y conozco su hipotenusa. Bueno, podemos plantear algo de trigonometría, ¿no? SOHCAHTOA. ¿Y cuál es la función que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Bueno, el cateto opuesto con la hipotenusa lo relaciona el seno, ¿no? Entonces, O es de opuesto, H hipotenusa. Entonces planteamos el seno del ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, pero ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el radio de nuestro movimiento, de nuestro círculo, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es el largo de la cuerda, L. Y entonces simplemente si yo quiero obtener cuál es el radio de este péndulo cónico, lo que tengo que hacer es pasar la L multiplicando y me queda L por el seno de beta. Bien, entonces ya sabemos cuál es el radio de la circunferencia. ¿Qué más podríamos analizar? Bueno, nos gustaría saber cuánto tiempo tarda en dar una vuelta esta masa M. Para ello, siempre está bueno realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? A esta masa que está acá la voy a dibujar acá, ¿sí? Es la misma masa M. Y voy a marcar los ejes, ¿sí? Tengo un eje Y hacia arriba y obviamente hacia abajo, ¿no? Y un eje X que lo puedo dibujar hacia a la derecha para ser más convencionales. También se puede dibujar hacia la izquierda, es lo mismo. Bueno, y la pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre esta masa? Bueno, sabemos que la fuerza peso siempre existe, ¿sí? Entonces tengo una fuerza peso hacia abajo. Y después, fuerza normal no hay porque no está apoyado sobre ninguna superficie. Rozamiento no hay porque básicamente está en el aire. O sea que la única otra fuerza que hay, además del peso, es la fuerza que realiza esta soga, que es en diagonal hacia allá, ¿sí? Recuerden que la tensión siempre va en la misma dirección que la cuerda. Pero esta cuerda no está en ninguno de los ejes, entonces la descomponemos. Voy a tener una tensión en el eje Y y una tensión en el eje X. Y para que la masa no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿qué debe pasar con la tensión en I y el peso? Claro, la tensión en I y el peso deben ser iguales, ¿sí? Entonces algo importante es que la tensión en I tiene que ser igual que el peso. Pero además, ¿cómo calculo
la tensión en I. Bueno, de vuelta con un poco de trigonometría, ¿no? Este ángulo beta tiene que ser igual a este ángulo. Sí, o sea que este que está acá es el ángulo beta. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que yo el diagrama de cuerpo libre lo armaba acá. Sí, yo tengo la tensión en I hacia arriba, por acá. Oh, no me está saliendo. Ahí está, imagínense que está la tensión y está la tensión en I. Entonces, esta que está acá, esta tensión en I, es una recta paralela a esta que aparece acá. ¿Sí? Y bueno, si yo tengo dos paralelas y una transversal, este ángulo y este ángulo son alternos internos, entonces tienen que ser iguales. ¿Sí? O sea que este ángulo es beta, que es este mismo ángulo que dibujé acá. Bueno, entonces sabemos que este ángulo es beta. Y bueno, entonces simplemente TI es el adyacente a este ángulo beta, por lo tanto TI lo puedo escribir como T por el coseno de beta. Esto va a ser igual al peso. Entonces, si yo quiero calcular el valor de la tensión en la cuerda, que tal vez no lo conozco, simplemente la tensión en la cuerda es igual al peso sobre el coseno de beta. Esta T, recuerden que es de la fuerza-tensión y no del período, que se escribe con la misma letra, lamentablemente. ¿Sí? Pero bueno, nos falta eso que les dije, calcular cuál sería el período de rotación de la masa. Bueno, para ello nosotros sabemos que si hay un movimiento circular uniforme, debería haber una aceleración centrípeta que apunte hacia el centro. ¿Sí? Esta aceleración centrípeta. O sea que en este caso, en este dibujo, debería ir hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces lo que yo puedo hacer es plantear la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas. En el eje X tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Como están apuntando hacia el negativo, ambas irían en sentido opuesto, pero después lo cancelo, ¿no? Porque me va a quedar m, y acá, no sé, imagínense que la aceleración centrípeta es de 5 metros por segundo cuadrado, como apunta hacia el sentido negativo, yo también la tendría que poner negativa, y el menos se me va con el menos, o sea que no hay problema. Sí, me queda que T en X es m por aceleración centrípeta. Pero esta T en X es el opuesto, ¿sí? Fíjense que si este es beta, este de acá es Tx, o sea es el cateto opuesto al ángulo beta. O sea que yo puedo escribir T en X como T por el seno de beta. Eso va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Bueno, pero la aceleración centrípeta la podemos escribir como velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Pero es más, yo a la velocidad en el movimiento circular uniforme sé que es 2pi por radio sobre el período, todo al cuadrado. Y este radio debería estar dividiendo acá, pero lo voy a acomodar acá. ¿Sí? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? O sea, esto agarré y lo corrí acá. Simplemente eso. Y después b cuadrado es todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, ahora lo único que me queda es despejar el período. ¿Sí? Esta es la fuerza-tensión. Lo voy a diferenciar con una flechita. Y este de acá es el período del movimiento. ¿Sí? Algunos para diferenciarlos le hacen una T pero con rayitas acá abajo. Bueno, vamos a hacer las dos cosas para diferenciarlos bien. Este es el período y esta es la fuerza-tensión. Bueno, lo único que queda es despejar, ¿no? Primero vamos a distribuir el cuadrado. Me queda que la tensión por el seno de beta es igual a m sobre r por 4 pi cuadrado r cuadrado sobre el período al cuadrado. Sí, acá puedo simplificar este radio con este cuadrado. Ahora este período cuadrado lo puedo pasar multiplicando y todo esto dividiendo. ¿Sí? Entonces me queda que el período
al cuadrado es igual a la masa por 4pi cuadrado radio cuadrado dividido todo esto que va a pasar dividiendo, o sea la tensión, por el seno de beta. Y por último, habría que pasar, que yo lo voy a hacer directamente, si es un por, este cuadrado podemos pasarlo como raíz, y entonces el periodo del movimiento es igual a la raíz cuadrada de todo esto. ¿Sí? Tenemos una bonita fórmula para utilizar y no tener que hacer todo este procedimiento cada vez que nos presentan un ejercicio de péndulo cónico. El periodo del movimiento es la raíz cuadrada de la masa del objeto por 4pi cuadrado radio cuadrado dividido la tensión en la soga por el seno de beta. ¿Sí? Y obviamente si no conocemos la tensión en la soga, la podemos obtener con esta otra fórmula. Y si no conocemos el radio, con esta otra fórmula. Bueno, espero que se haya entendido la deducción de fórmulas. Solamente fue eso, deducción de fórmulas. Después, estas fórmulas que les redondeé acá en rojo las pueden utilizar para resolver ejercicios. Y cualquier duda que tengan, me preguntan.